Muy buenos días, estimados amigos en la fe, amigos. Les doy la bienvenida a su devocional Despierta, Despierta. Agradecemos al Padre Celestial la oportunidad de vida que nos ofrece el día de hoy y esperamos que todos tengamos un día en paz y que las mejores cosas y las nuevas misericordias de Dios que vemos cada mañana las encontremos durante todo este tiempo, durante todo este día. Vamos a trabajar hoy en nuestro devocional una enseñanza referente, y dije en devocional anterior que íbamos a tocar ciertos aspectos de lo que es la guerra espiritual. Entonces he titulado el tema para el día de hoy, lo he llamado Fidelidad en la oración y en la guerra espiritual. Vamos directamente a la escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 1 al 17. Les voy a poner un poco en contexto de qué habla estos versículos. El contenido de estos versos nos habla de la violencia que el rey Herodes estaba ejerciendo contra la iglesia. Había matado a Jacobo, hermano de Juan, y dice la escritura: viendo que esto había agradado a los judíos, mandó a prender a Pedro y lo llevó a la cárcel, custodiado por 16 guardias. Y estoy segura de que ya hablando de ese episodio, ustedes ya tienen referencia, la mayoría, a qué nos estamos refiriendo, a qué historia nos estamos refiriendo. Leamos del verso 5 en adelante. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén y amén. Ya conocido el relato, vamos a dar lo que es clave en estos versículos de la Biblia. Y lo que vemos es que la oración constante es clave para la liberación. Razón por la que hemos llamado al devocional hoy Fidelidad en la oración y en la guerra espiritual. Aquí vemos la permanente confrontación del bien y el mal. ¿Por qué? Herodes y los de Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Haciendo un poco de historia, Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Su hijo, Herodes también, mandó a matar a Juan el Bautista. El nieto de Herodes decapitó a Jacobo, y este Herodes, el mismo nieto,
era el que tenía ahora encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Vemos cómo el mal actúa a través de las generaciones. 3 generaciones involucradas con el mal. Eso es para también tener en cuenta. Al mismo tiempo que Pedro estaba encadenado, la iglesia relata, estaba encadenada con él, pero en oración. Menciona que la iglesia hacía sin cesar oración. Y cuando ya hicieron todo lo que humanamente podían hacer, es cuando Jehová, cuando Dios empezó a obrar. A partir de ese momento surge un de repente. Es algo sobrenatural. Un ángel pareciera que como si hubiera colocado anestesia a los guardias, y eran 16 guardias. Y ellos mismos, relata la escritura, le soltaron las cadenas a Pedro. Había algo que en ese momento solo Pedro podía hacer por sí mismo. Y tengamos en cuenta que siempre, siempre, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Lo dice la escritura. Le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Pareciera simple, pero si lo menciona la escritura, siempre hay algo que ver. Se puso sus ropas y su calzado. La escritura nos muestra el vasto poder de Dios, y es en lo sobrenatural. Y lo simple, repito, viene de nuestra parte. Aquí apreciamos que las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia trajeron la liberación. Fue la clave para la liberación del apóstol Pedro. Recordemos que en devocional anterior habíamos visto que cuando alguien se pone en la brecha, ocurren cosas. Cuando alguien intercede, ocurren cosas. Cuando alguien se para delante de mí, dice Jehová en la escritura, entonces Él presta atención. La pregunta es, ¿qué necesitamos para ser liberados? ¿O de qué necesitamos ser liberados? Algo para tener en cuenta es que las puertas de la cárcel no prevalecieron, fueron abiertas. Pero solamente hay una puerta que difícilmente le fue abierta. Pedro tuvo que tocar y tocar y tocar. ¿Y qué pasó? Resulta que era la puerta donde se encontraban sus amigos o los mismos apóstoles. Dice que llegó a la casa de María, la madre de Jacobo, el que había sido decapitado. Y pues allí estaban en oración. ¿Y qué podemos entender con esto? Entendemos que aún aquellos que oran o cuando oramos, algunas veces no creemos en la prontitud con que Dios obra. Cuando elevamos súplicas constantes y de acuerdo a la voluntad del Padre, Él obra, hace algo a favor nuestro. Y cuando alguien se para en la brecha, cuando hay un intercesor y establece ese vallado de protección, es la obra de Dios. También quiero que veamos cómo es esa parte o esa clave de la liberación. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 6, versos 1 al 4, que ya lo habíamos visto también, se puede tomar otra cosa, otra interpretación, otra lectura diferente de ese texto. Hablábamos cuando fue la elección de los 7 diáconos. Revisemos un poco de qué hablan estos versículos. Primero, los hebreos eran nativos de Palestina y hablaban su idioma. En ese entonces era el arameo, en lugar del griego. Los griegos, algunos helenistas, de corrientes helenistas, eran judíos nativos del mundo grecorromano, pero hablaban griego. Los apóstoles gozaban de la presencia del poder del Espíritu Santo, pero esto no garantiza que automáticamente se disipen las dificultades de la vida. Nosotros hoy podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo, previa relación íntima con Dios. Aquí hago un paréntesis. ¿Podemos alguna vez haber tenido una relación íntima con el Espíritu Santo? ¿Podemos haber sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Podemos, por ejemplo, tener
El don de lenguas, que significa que el Espíritu Santo está ahí, una de las tantas muestras. Pero amados, ese es un don que le pertenece a Dios y es un regalo de Dios. Una persona puede tener el don y puede ejercitarse con ese don de lenguas, pero no siempre significa que el Espíritu Santo esté de lleno en él. ¿Por qué? Porque el don es de Dios y Él no va a contradecirse. En el momento que lo requiera, lo da porque es de Él y es un regalo. Pero ojo, no significa que esa persona esté en una comunión íntima con el Espíritu Santo. Cierro el paréntesis. Los apóstoles gozaban de la presencia del poder del Espíritu Santo, dije, pero esto no nos garantiza también, así como a ellos o como a nosotros, que las dificultades de la vida no se presenten. Y en la dinámica del reino, a menudo es necesario que los cristianos discutamos las diferencias en pro de soluciones sabias a través de oraciones de súplicas a Dios. En esta porción de la escritura de Hechos 6, 1 al 4, donde está la lección de los 7 varones, así lo hicieron los 12 y vemos que pudieron cerrar esa brecha que el enemigo pretendía abrir. Podemos apreciar que siempre el crecimiento de la iglesia ha necesitado organización y delegación de responsabilidades. Por tanto, el liderazgo de la iglesia debe estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da la perspectiva o el punto de vista de Dios, del Padre. Y la sabiduría en un aspecto práctico es como ese poder, ese elemento, ese instrumento que podemos utilizar nosotros para la resolución o para la aplicación mejor de nuestros conocimientos en algo, en algún problema, en alguna circunstancia, o así sea en un conocimiento secular. La sabiduría es esa manera como nosotros aplicamos la solución a los problemas. En el versículo 4 del libro de los Hechos del capítulo 6, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aprendemos que la primera iglesia rápidamente se dio cuenta que su oración tenía que ser continua, porque la lucha espiritual también lo es. La lucha espiritual de las tinieblas tienen una permanencia y una constancia, quizá, y una disciplina que nosotros los creyentes muchas veces no tenemos. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Los 12 pudieron discernir prontamente que la primera prioridad, valga la redundancia, así como también la primera prioridad de Satanás, de la parte de las tinieblas, es derrotar a los cristianos. Los cristianos debemos darnos cuenta que la primera prioridad es la oración continua. Podemos deducir que la primera decisión en conjunto de los 12, porque recordemos que eso fue tiempo poco después del Pentecostés. Entonces, se estableció esa primera iglesia con los 12 y esa primera decisión, llamémoslo administrativa, fue la de colocar el ministerio de la oración junto al de la palabra como el de mayor importancia. Nos menciona la Biblia la oración y la palabra, el ministerio de la palabra. Y ese orden no es casualidad. Entonces, el primer ministerio es el de la oración, acompañado de la palabra de Dios. Nos deja ver la escritura que en la medida que la iglesia crecía, las circunstancias requerían más del tiempo de los apóstoles. Sabiamente ellos se dieron cuenta que necesitaban de más oración y no de más actividad, porque ya tenían ocupaciones. Entonces, otra actividad más, atender a las viudas, atender la queja que les estaba llegando. Entonces, sabiamente, ¿qué hicieron ellos? Oraron,
y les fue dado el discernimiento de que escogieran a 7 hombres que sirvieran como diáconos y que cuidaran de la iglesia, de ese inconveniente de las viudas, para ellos dedicarse más concentradamente ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Repito, el orden que da la Sagrada Escritura no es casual, ya que al perseverar en la oración es algo de lo que se nos habla a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura. Entonces, estos 2 ejemplos, ambos registrados en el libro de los Hechos, uno en el capítulo 12 y el otro en el capítulo 6, nos pueden o nos dan cuenta de que la fidelidad en la oración y es básica, es clave para una guerra espiritual. Y así es lo que debemos hacer todo el tiempo. Entonces, la oración constante es la clave para la liberación. Pregunto nuevamente, ¿de qué tenemos que liberarnos nosotros? La oración es la clave. Es la clave. Podemos decir que como conclusión el día de hoy, primero, incorporemos la oración como modelo para ser libres en muchas áreas. La oración es el modelo para ser libres. Como segundo, conclusión, por ende, la oración constante nos da esa llenura del Espíritu Santo que nosotros necesitamos para tomar decisiones, para tener esa sabiduría y poder aplicar o dar decisiones a las circunstancias de la vida secular y en la dinámica del reino. Como tercera conclusión, clamemos por sabiduría para ejercer cada uno el rol al que hemos sido llamados por Dios. Esto es organización. Y cada uno en el cuerpo de Cristo operamos de diferente manera. El ejemplo más claro es que en el cuerpo los brazos no son oído, el oído no es nariz. Ya sabemos cómo es la comparación. Entonces, no todos hemos sido llamados al mismo rol. A los hermanos creyentes en la fe, no tratemos de hacer lo que no nos corresponde, para lo que no hemos sido llamados. No ocupemos el rol de otro hermano. No nos afanemos por el activismo o por tantas actividades a desarrollar. Descubramos a través de la oración y pidámosle a Dios que nos deje ver cuál es el rol que Él tiene establecido como propósito para nuestra vida. Y como última conclusión, procuremos cuando sea necesario la oración y el ayuno congregacional. Mire que en los 2 ejemplos de tanto Pedro ser liberado en la cárcel, había una oración en grupo. Y para los 12 solucionar el inconveniente de la atención a las viudas en la iglesia, fue necesario la oración en grupo. Entonces, cuando sea necesario, la oración y el ayuno congregacional. La oración es clave, la oración constante para ser libres, para obtener liberación. ¿En qué área necesita usted liberación? ¿En qué área necesito yo liberación? Por hoy hemos llegado al final de este devocional. Espero que lo que nos habla la palabra sea escrito en nuestra vida, se haga rema, tome fuerza, que meditemos en esta enseñanza durante todo el día y que tengamos oración constante. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y les invitamos a que tengamos una vida de oración constante, una comunicación íntima con el Rey de Reyes y Señores de Señores. Y así tendremos la llenura y la guía del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, y habrá esa coherencia cristiana en nosotros. Les invitamos a que asistan a una congregación. Si no tiene una congregación,
son bienvenidos a Centro Familiar de Adoración. Allí aparecen en pantalla las direcciones y al final de este devocional están las direcciones de cada congregación a nivel Colombia, para que usted asista donde le quede más práctico y sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios para salvación a través de la Sagrada Escritura. Bendiciones, nos vemos con el favor de Dios mañana en el Despierta, Despierta. Paz del Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.